y nos interesa muchísimo este balance del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, Violeta. Pues damos un salto mortal cuántico de algo muy importante que nos preocupa mucho a nivel nacional y bueno, y a nivel local también en el estado de Chiapas. Pasamos a este otro tema que también nos parece importante y que bueno, ya hemos dicho el día de ayer que el presupuesto es un instrumento económico pero político, Ernesto. Eso es lo interesante también. Se muestran aquí las prioridades que tiene el gobierno federal y más allá de de cualquier declaración, bueno, tú lo has estado comentando, de decir me interesa el tema de los desaparecidos, bueno, se tiene que reflejar, por ejemplo, aquí en términos de presupuesto. Si no, pues no es real. Y bueno, eso es una situación que por eso le hemos dado seguimiento pues durante ya varios años al presupuesto. Iniciamos, Ernesto, este trabajo con el interés de pues de revisar a profundidad hace varios años lo que era el presupuesto indígena y bueno, ahora vamos a comentar de algunos hallazgos que tenemos aquí. Primero me basaré en esta parte que la audiencia está viendo en color rojo, que son los rubros. Ya ayer presentamos que hay dos grandes como pilares de este presupuesto, que es el incremento a la pensión de adultos mayores que alcanza en estos programas prioritarios que alcanza un 63%, y también esta otra parte de el crecimiento también importante, o más bien la parte importante de los proyectos, entre ellos ya decíamos, pues el Tren Maya, que tiene pues el 50%, un poquito más, de los proyectos prioritarios. Pero bueno, aquí en pantalla están viendo en rojo, este es el anexo 1 del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024 y hay tres columnas o cuatro, bueno, las dos primeras, la primera corresponde al el proyecto de presupuesto 2023, la segunda al proyecto, al presupuesto que se aprobó en 2023 y la última que es el proyecto de presupuesto 2024. Y aquí vemos en color rojo como, por ejemplo, uno de los rubros que nos llama la atención, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene un presupuesto de 1.722.000 millones y en comparación con el año anterior tiene una disminución en términos nominales del 4%. Ya en términos reales estaríamos hablando de más del 9%. Eso nos llama la atención. Ya hemos también el día de mañana seguiremos presentando cuáles fueron los rubros que se estarían disminuyendo, pero nos parece importante señalar esta primera. Hay una disminución en el presupuesto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero también hay que comentar que hay reasignaciones de estos recursos, que eso nos parece importante decirlo. Luego hay un segundo rubro que también es el desarrollo agrario, territorial y urbano, que tiene también una disminución importante, como lo están viendo ahí, de 15.264 millones de pesos a 12.880. En términos pues nominales, la tasa de crecimiento indica un decrecimiento del 16% y ya en términos reales estaríamos hablando de más del 20%. Le sigue también medio ambiente y recursos naturales con una disminución del 7% en términos nominales y 12% ya en términos reales. Pasamos de 75.627 a 70.245 millones de pesos. El rubro de turismo también nos llama mucho la atención. Todos los que están en rojo son aquellos que tienen una disminución en términos presupuestales. El rubro de turismo también nos llama mucho la atención, que habrá que estudiarlo más a profundidad, ver ya el desglose que se hace, cuál fue el elemento que se está recortando y a dónde se está dirigiendo, porque también puede haber una reingeniería aquí del presupuesto, porque tiene una disminución ya en términos reales del más del 100%. En términos nominales, ahí lo están viendo, del 99%. Pasamos de 145.565 millones de pesos a 1.973.000 millones de pesos. Ese dato nos ha sorprendido también mucho. Y bueno, luego me voy a ir por el tiempo a la parte de los incrementos, que también eso es interesante. En la primera, casi dentro de las primeras líneas
de esta tablita, vemos al Instituto Nacional Electoral con un crecimiento ya en términos reales de más del 81%. Y bueno, eso lo entendemos porque viene un año electoral, pasamos de 20.221 millones de pesos a 37.770 millones de pesos. Ese es un dato importante. Y bueno, nos llamó mucho la atención, Ernesto, ya ahí no está iluminado, y audiencia, que en términos, por ejemplo, del Poder Judicial, ya lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral tienen aumentos importantes. No hay ningún recorte, eso también nos parece importante, está al principio de la tabla, y bueno, pues eso es un dato interesante. Estamos hablando ya que en términos reales de más del 4.4% de incremento del Poder Judicial. Pero bueno, hay otros incrementos también importantes, por ejemplo, este incremento de más del 39% en términos reales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es un dato interesante, ¿no? Viene también pues varias actividades que desplegará el INEGI, y bueno, hay un incremento aquí. Gobernación también tiene un incremento importante. Hace rato estaba revisando también la Comisión Nacional de Búsqueda, cómo había quedado, ya lo compartiremos el día de mañana, porque vi un incremento importante en gobernación de más del 33%. La Defensa Nacional, Ernesto, también tiene un incremento muy importante, es el rubro 07, si lo podemos poner ahí a cuadro, eso nos parece muy importante, de más del 126% en términos reales. Pasamos de 111.911 millones de pesos a 259.433 millones de pesos. Ya mañana les estaremos, en el transcurso de la semana, les estaremos diciendo pues esta parte de este incremento importantísimo a la Defensa Nacional, hacia qué rubros se estarían dirigiendo. Y bueno, y por último, ya para ir terminando, Ernesto, hay importantes también crecimientos en términos presupuestales en la Marina, en energía, en bienestar. Energía es importantísimo, estamos hablando de más del 286% en términos reales. En bienestar también hay una situación importante. Y por último, hay una situación que nos llamó la atención en esta parte que está iluminado de color naranja, que es de salud, y que es lo que ha estado documentando la prensa y señalando. Hay un recorte importante, dicen, pero lo que no se fijaron, bueno, en este rubro 12 de salud, que ellos dijeron, bueno, pasamos de 209.616 millones de pesos a 96.000, bueno, eso es un recorte, dicen ellos, es más del 50%, pero no se fijaron que en el rubro ya de entidades no sectorizadas, en el rubro 47, pues hay un crecimiento, o se dirigió hacia allá por la nueva política en salud, y se dirigió hacia allá y con más de un 700% de crecimiento ya en términos reales, Ernesto. Bueno, perdón, otra vez le ofrecemos una disculpa a la querida audiencia. Sabemos que son muchos datos, son estas tres columnas principales, la de lo que se proyecta 2023, lo que se aprobó en 2023, y el comparativo ya con el presupuesto, con el proyecto de 2024, y lo que es la última columna, la tasa de crecimiento en términos nominales, y bueno, y yo les fui comentando ya en términos reales. Así es que es un presupuesto interesante, Ernesto, por los aumentos que hay, no solamente, ayer decíamos, no solamente ya revisándolo ya más a detalle, no solamente es en términos de los proyectos y programas prioritarios, sino también en estos otros rubros que están iluminados en amarillo, Ernesto. Sí, y qué decir, Violeta, ¿cuál es tu valoración sobre el asunto de la deuda pública? Hoy, bueno, le estuvieron preguntando precisamente a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y ya estás colocando tú aquí también sobre la deuda pública. Si podemos ponerlo nuevamente, Asael, por favor. Y Violeta, porque bueno, hoy el presidente también habló, pero él hace como cuadros comparativos de o otros países o otros sexenios, pero ¿cuál es tu valoración también sobre eso? Sí, lo que comentábamos ayer un poco, Ernesto, ya cuando le hacen esta pregunta a la secretaria de Gobernación, que decía
ella y lo que comentábamos, bueno, aquí en el presupuesto, pues el presupuesto que se está destinando, y ahí lo vuelvo a decir, hacia deuda pública, pasó de 840.943 a más de 1 millón, perdón, a más de 1.023.000, o sea, eso millones, y que eso es un dato importante ya en términos reales, pues más del 16%. Eso es lo que está en términos del presupuesto. Ahora, la otra parte que hemos estado escuchando mucho es esta, pues que no corresponde el ingreso con el gasto que se va a tener, y este déficit que se habla, y que entonces de dónde se va a obtener. Y bueno, hay un proceso aquí de endeudamiento que decíamos ayer, pues no es preocupante desde, claro, todas las deudas implican una tasa de interés, y entonces hay que tenerlas controladas. Y bueno, y nosotros ya veníamos endeudándonos en sexenios anteriores. Recordemos, y la audiencia, y ayer tú lo comentábamos, pues hubo muchos rescates en el pasado después de los procesos de privatización, ¿no? Vivimos el más conocido, el rescate bancario, el FOBAPROA, que lo vamos a seguir pagando por varias generaciones, pero también tuvimos el rescate carretero, el azucarero, otros rescates que fueron productos de este neoliberalismo, Ernesto, y que seguimos pagando, varios de ellos seguimos pagándolos, son deuda que se contrajo por estos procesos de fraude que hubo, de robo, ¿no? De robo, y que podemos decir es un robo a la nación, pero lo seguimos pagando, Ernesto. Y eso está dentro también de este incremento, de esta deuda que se va a pagar, de este pues 22% de crecimiento en términos nominales. Y lo otro, Ernesto, que decíamos ayer, pues que las economías hay momentos en que se tienen que endeudar, ¿no? Que se deben de endeudar, y que deciden también por el escenario macroeconómico como el nuestro, pues avanzar hacia algunos espacios que aparentemente podrían ser aberrantes para algunas visiones económicas, ¿no? Sin embargo, en momentos específicos, pues es necesario endeudarse, y también teniendo un escenario como el que decíamos ayer, de crecimiento importante. Y decíamos, pues incluso todas las, pues varios organismos financieros internacionales han rectificado pues el dato que habían dado en términos de crecimiento de México, porque este ha sido mayor del que se esperaba, y también pues hacia el siguiente año pues hay estas correcciones a partir pues de lo que estamos viviendo en la nación, del incremento de la inversión extranjera directa, pues de varios elementos que no se tenían como presentes y que no los consideraban los analistas económicos, y que eso permite también pues tener un panorama hacia futuro pues óptimo en términos de, bueno, me endeudo, pero me endeudo en un escenario donde voy a poder o a pagar a partir del crecimiento que tengo, a partir también de cómo se vislumbra el precio internacional del barril del petróleo. O sea, hay varios elementos aquí para endeudarse. Me parece que no es, ya estará también compartiendo el secretario de Hacienda, pensamos que lo íbamos a ver el día de hoy en la mañanera, ¿no? Que iba a estar ahí, pero estará compartiendo también la estructura de esta deuda, Ernesto. Así es, Violeta. Pues un balance interesante. Todavía espere que viene la tercera parte que estará exponiendo Violeta Núñez, y que sí, nos parece importante detenerse pues en algunos rubros y tratar de entender las lógicas que puede tener esta administración cuando incrementa un presupuesto, cuando lo disminuye, y cuál es el razonamiento que está teniendo el jefe del Ejecutivo Federal para hacerlo. Y otra cosa es lo que se va a terminar aprobando también en las cámaras, ya lo estaremos viendo también en su momento, Violeta. Pero muchísimas gracias, porque nos parece que da pues a la audiencia, a todos nosotras y nosotros, pues nos da pistas, o por ejemplo esto que señalabas del presupuesto asignado también a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura Federal, que se habla de que pues hay quejas de que si hay un recorte, y pues acá estamos viendo otra cosa, Violeta.
Sí, sí, eso es una de las cuestiones que más puse atención para compartírselo y no, realmente hay un crecimiento en términos reales importante. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral pasamos, bueno, ahí el crecimiento en términos nominales es del 31% y ya en términos reales de más del 25%, Ernesto, y del INE también y de otras dependencias. Y bueno, pues entonces esto desactiva también pues este argumento que hemos escuchado, yo lo sigo escuchando, ayer lo volví a escuchar, no, viene un recorte. Claro, esto es lo que manda Hacienda y lo que manda el Ejecutivo ya a la Cámara de Diputados y vendrá una discusión en términos también de reorientación de este presupuesto en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, todavía este no es el final, es un paso previo y volvemos a decir, el presupuesto es un instrumento económico y político. Y político, esa es una de las cuestiones aquí importantes. Entonces, bueno, en este proyecto de presupuesto hay un incremento importante pues al Poder Judicial, pero esto puede también modificarse, Ernesto. Y también eso depende de la correlación de fuerza en Cámara de Diputados y pues ya estaremos viendo en los próximos días lo que va a ocurrir.